llama el ciclo. El Señor Jesús en la Biblia. Y una pregunta, ¿cómo le podemos ver en la Biblia? ¿Cómo le ve usted en la Biblia? Oiga, es interesante. ¿Cómo le podemos ver en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios? ¿Cómo le ve usted cada vez que se presenta la Biblia y la leemos? Es interesante y quiero invitarle que usted pueda en su casa orar y decirle: Señor, ¿cómo te puedo ver en la Biblia? ¿Cómo te puedo ver en la palabra de Dios? Porque cuando hay anhelo y deseo en el corazón de nosotros, Dios se revela y se presenta. Recuerde que la palabra de Dios es el libro que cuando nosotros lo leemos, el autor está presente cuando estamos allí leyendo. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón y le anhelamos. Entonces, hoy quiero tocar el domingo pasado estuvimos viendo al Señor Jesucristo en el libro de Éxodo. Hoy quiero que lo veamos en Génesis. Y estaba yo viendo allí en Génesis y yo decía: uy, pero ya no hay yo para dónde coger. Porque estaba en el capítulo 3, pero también me iba al capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el principio era el verbo. Y después me iba yo a la parte donde decía: hagamos al hombre. Y allí en todos estos lugares el Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo allí obrando. Y decía: esto es mucha doctrina, esto es mucha palabra para nosotros, mucha bendición saber que Dios ha estado en todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y en Él. Por su gracia existen y fueron creadas. Entonces, hoy quiero que vamos a trabajar en el capítulo 3 de Génesis. ¿Puede usted acompañarme allí? Y yo no sé para usted, yo sé que lo ha leído, pero he estado pensando y mire que tanto que uno ha leído Juan 3:16 y hasta ahora estoy comprendiendo aún más. Qué interesante, Romanos 5:8, y estoy entendiendo, o sea, cosas interesantes de esos versículos, cuando en un momento yo decía: pero ya me lo sé. ¿Qué más se le puede sacar? Pues le cuento que estaba aprendiendo mucho de esos versículos. Dios me está mostrando unas cosas muy bonitas allí. Y de este capítulo 3, leamos el versículo 14 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que hay que tomar en cuenta lo que Dios está diciendo. A veces parecemos que hay cosas sencillas, para nosotros nos parece sencillo, pero es muy en serio lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios dice y lo que está en su palabra se cumple. Lo que estamos viendo en este versículo es el plan redentor para toda la humanidad. Estamos viendo un plan de salvación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que nosotros podamos ver este plan de salvación aquí? Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Comieron y murieron. Eso fue lo que hicieron ellos. Entra la muerte a toda la humanidad. Así como Adán y Eva fallaron y pecaron delante de Dios, también Dios nos guarde a nosotros. Dios guarde nuestras vidas de pecar, guarde nuestras familias, guarde nuestros hijos, también de fallar. Hemos visto a muchas personas, usted ha visto muchos casos de personas que han estado firmes y han caído, muchas personas que han fallado, muchas personas que han estado allí firmes y han desfallecido
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, que Dios les ayude a ellos, pero que también nos ayude a nosotros. Esa es la oración. Todos somos seres humanos atacados. Si alguien quiere atacar, Satanás es alguien que tiene ministerio, que tiene llamado. ¿A cuántos Dios les ha dado llamado? A todos Dios nos ha llamado. A todos Dios nos ha llamado. Y si alguien quiere atacarlo, es a usted y a mí. Quiere destruir el ministerio, la obra que Dios puede hacer a través de su vida. Que Dios nos ayude. Dios les dijo: no coman porque van a morir. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué hacemos nosotros? La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también? Versículo 4 y 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Y Dios qué les había dicho? ¿Cómo? Que iban a morir. ¿Y la serpiente qué les dice? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién le creemos? Pero mire hasta dónde va la situación. Dios mismo les había dicho: no comieran porque iban a morir. Pero la serpiente ahora está dando unas palabras allí contra lo que Dios mismo había dicho. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No pasa nada. Venga un ratico. No están mis papás en la casa. Estamos solos en el trabajo. ¿Cierto? Usted se lo merece. Mire usted cómo se ha esforzado y no lo han valorado a usted. Usted se merece que te traten bien. Te has esforzado mucho. Pero dice ahí que serán abiertos vuestros ojos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vemos el engaño de Satanás, que cuando el Señor dijo una cosa, Él está atacando por otro lado. Por eso Dios quiere mostrarnos la realidad de lo que está pasando para que nosotros no caigamos en el engaño de Satanás. Por eso Dios nos dice que nos vistamos, como dice en Efesios 6:11, que nos vistamos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Que nos vistamos de qué, hermano? Entonces, ¿qué puede pasar con el creyente que no se viste la armadura de Dios? Está ahí en bandejita de plata para las acechanzas, para las artimañas. ¿Para qué más se le puede decir? Para la astucia de Satanás. Pero dice la palabra de Dios que vestidos de la armadura de Dios, que nos pongamos esa armadura, porque nosotros no estamos ajenos a todo esto que Satanás nos está diciendo. Mientras Dios nos está hablando acerca de su palabra, Satanás, usted puede salir de aquí y Satanás de una vez te va a contraatacar. Satanás de una vez va a lanzar punzas contra lo que tú estás recibiendo. Tú has decidido decir: sí, yo quiero que mi vida sea diferente, que todo cambie, que todo sea mejor. Pero Satanás ahí de una vez empieza a atacarte. Tiene que ver mucho con la mente de nosotros, porque la mente está llena de superficialidad. Una mente liviana, una mente líquida. Se la pasa en el celular, se la pasa en cosas que son muy superficiales y que ha dejado a un lado la palabra de Dios, que es una doctrina, que es una roca y que nos centra allí. Y cuando la mente está allí en esa superficialidad, llegan las artimañas, la astucia, el ataque de Satanás y confunde. ¿Es así o no es así? Llega el ataque de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Satanás: escrito está. ¿Qué le dijo? Dígale al de al lado: escrito está. Para que nos acordemos el poder, la importancia que tiene la palabra del Señor. Cuando vienen esa astucia, esa artimaña, es un engaño. O sea, una artimaña es una maquinación. ¿Qué quiere decir?
Yo armo un plan para hacerte caer. Yo armo un plan para confundirte. Yo armo una estrategia para hacerte dudar. A ver, pasemos a alguien y empezamos a bombardearlo. ¿Usted es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Por qué cree en Dios? ¿Cree en la existencia de Dios? ¿Usted ha visto a Dios? Y eso es el último. No, pues no creo en Dios. O sea, ¿nos podemos dejar engañar frente a ataques? ¿O tenemos una convicción y unas raíces firmes en lo que hemos creído? Mire hasta dónde puede llegar allí en 2 Corintios 11:3. Hasta dónde puede llegar Satanás. No, es que eso no es nada. No, hermanos, eso hay que tener cuidado con lo que está diciendo la palabra de Dios, porque sí hay que ponerle cuidado. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, ¿con qué lo hizo la serpiente? Con astucia. ¿Engañó a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con su astucia engañó, con esa seducción. ¿Cuál es la seducción? Digamos, de un hombre y una mujer, no es decirle, venga acá, yo le gusto. No es darle órdenes y, venga, yo le gusto. No es así. Me llamó mucho la atención algo que me quedó impactado, que vi hace unos años, una muchacha que quería cautivar a un muchacho. Y esa muchacha pues no era tan bonita, así como, pero esa muchacha llega y se subía y eso le caminaba pianito y sabía, y yo creo que había visto a qué horas andaba el muchacho por ahí, y a esas horas pasaba caminando por allá, solamente pasaba caminando, pero así caminando pianito, finito y tanta. ¿Qué estaba pasando ahí? Seduciendo, cautivando. ¿Qué estaba diciendo? No estaba diciendo nada, ni siquiera le golpeaba la puerta, pero por ahí estaba y camine. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. ¿Sí? Al final pasó lo que tenía que pasar. Lo que, pues no que tenía que pasar, ¿no? Pero pasó lo que estaba allí, la consecuencia de lo que estaba pasando en esos actos. Esa seducción es cautivar a alguien. La seducción es intentar conquistar usando un encanto o promesas o argumentos que sean atractivos a la persona. Démonos cuenta también los comerciales, o más bien, usted no ha visto ahora en su teléfono, abre, bueno, Facebook, Instagram, lo que sea, yo no sé, pero sé que salen esos anuncios diciéndole, mire, ahora si quieres vender mucho, quieres, ¿cómo es que dicen? Aumentar tus ventas, ganar dólares, ganar millones, lo que le enseña el otro no sirve. Y usted ve el otro y dice, lo que le enseña el otro, entonces ¿quién es el que enseña lo que es? Y se pregunta uno, si ganan tanto, entonces ¿para qué están tan bien enseñando? Tan buena gente, ¿no? Enseñando a las personas así. Pero el punto es que con astucia captan el interés de las personas. Buscan palabras que llegan, impactan al corazón. Y es lo que está viendo acá, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Hermanos, la astucia la usa también para engañarnos a nosotros. Si engañó a Eva, que escuchó la voz directamente de parte de Dios, ahora imagínense nosotros que rara vez algunos leen la palabra de Dios, algunos no la leen. Imagínense, que Dios nos guarde. Por eso digo que Dios nos ayude, que Dios los ayude a todos, nos ayude a nosotros. Entonces nosotros no seamos engañados en estos tiempos ni seducidos. ¿Por qué? Por el dinero, por el deporte, por el celular, por el ocio, por algo bueno que desmedido se vuelve malo. ¿Es cierto, hermanos? Sencillamente. Pero es que es bueno. Pero hermano, cuando no hay límites, esto se convierte en algo que no trae bendición, y nuestras mentes sean desviadas de la sencillez, de la pureza, de la devoción que nosotros tenemos hacia Cristo. Está diciendo la palabra de Dios, de esa actitud sincera y pura hacia Él, que dijimos vamos a servirle. Señor, yo te amo y voy a seguirte. Esas son nuestras intenciones. ¿Cuántos tienen intenciones así? Son nuestras intenciones, pero esas intenciones son las que nos quiere desviar Satanás. Mire,
el apóstol sentía ese dolor y decía, para que vuestros sentidos no sean desviados, para que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de ese amor. Y eso que usted decía, sí Señor, yo te voy a seguir, de ahí te quiere desviar Satanás. No sé si usted había visto esa parte, pero Satanás está buscando de ese afecto sincero. Y a veces uno dice, ¿será que porque somos cristianos o porque somos nobles nos dejamos engañar fácilmente? A veces llega un estafador y coge un cristiano y lo engaña y lo estafa fácilmente. Pero nosotros no somos así, ¿cierto? Que oramos y le decimos, Señor, danos discernimiento, Espíritu Santo. Mire, para eso es que sirve la relación y la comunión con el Espíritu Santo. Porque nos engañan, nos falta palabra, nos falta discernimiento, nos falta relación. Y verdad, y nos cogen y nos dicen y nos engañan. En el versículo 3, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, ¿qué hizo la astucia y el engaño? Hizo que esto fuera, uy, pero esto estás bueno. Esto estás bueno, diga, esto estás bueno. Esto estás bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así. Uy, no, pero esto no se ve mal. Son mis papás que me van a decir, esto no se ve mal. ¿Esto que me van a decir allá los líderes? Esto no se ve mal. Esto está bueno para comer. Es que el caso del pecado se ve mal, dígame. Mire hasta dónde iba haciendo la seducción y llevaba a la persona. Pero esto se ve mal, ¿no? Cuando te dicen, venga y probemos algo. No, pues, usted mira cómo lo ve. No, pues, no, oiga, ¿sabe que ni se ve mal? ¿Cómo es? Los vapeadores. Bueno, no es cigarrillo, es un vapeador. Ay, esto no se ve mal. Esto no pasa nada. Pero un poquito de esto, venga y haga esto y aquello. Pero cuando tú te das cuenta, ya estás dentro. ¿Es así o no es así, hermanos? Cuando nos damos cuenta, ya estamos dentro. El versículo 7. Entonces, cuando ya estás dentro, fueron abiertos los ojos de ambos. Se dio cuenta que ya estabas allá. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron. Y ahora, ¿cómo le digo a mis papás? ¿Cómo cuento del embarazo? ¿Cómo cuento que en el trabajo fui cómplice? ¿Cómo hago ahora para contar esta situación? ¿Cómo le cuento a mis hijos? ¿Cómo hago ahora? Entraste cuando son abiertos tus ojos. Y ahora, ¿cómo vas a hacer para enfrentar la realidad? Del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. ¿Qué fue lo que trajo este pecado para ellos? Vergüenza. Y por la vergüenza, ¿qué hace uno? Se esconde. Entonces la actitud no es no ir a la iglesia. Entonces no voy a la iglesia. No quiero escuchar a la voz de Dios porque siento vergüenza. No voy a leer la Biblia porque siento ¿qué? Vergüenza. No vuelvo a hablar con tal hermano porque me va a confrontar con la palabra de Dios. Entonces yo me voy a esconder. Yo no quiero verlos, no quiero que me llamen. Quiero aislarme un poco porque no quiero ser confrontado con la palabra de Dios. La actitud es no ir a la iglesia o es no decir que no quiero escuchar la voz o no vuelvo a hablar con el hermano que me confronta con la palabra. O no es tampoco tomar una actitud indiferente. Ay, yo no quiero que ellos me digan que me extrañan, yo no quiero que ellos me estén llamando, no quiero que se metan en mi vida, no quiero que me molesten. ¿Qué está pasando allí? Hay una condición de pecado.
Una condición que me lleva a la vergüenza y que me lleva, que no quiero escuchar esa voz porque me trae vergüenza. El pecado es el que me hace reaccionar así, el que me va enfriando. Mira el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Diga conmigo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó a él que estaba desnudo, hermano? Cuando uno se esconde, no quiero ir allá porque algo hizo. Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. La serpiente nos ha engañado a nosotros y hemos comido. Es que fue que, no es que fue que tal cosa, no es que fue que tal cosa, no es que fue que tal cosa. Hermanos, fui engañado y fui seducido. Eso es lo que nos está mostrando aquí. No es que fue que esto, no es que fue que cambié a mi esposa porque era mala, era terrible. Es que mi esposa no me entendía. Pues que mis amigos que me dijeron que hiciera esto, pero que eso no era malo, que probaron poco. O es que preciso, no, es que mire, es que fue que preciso esa secretaria tenía que venirse en minifalda ese día. Llega el momento donde Dios nos empieza a confrontar a cada uno de nosotros. Y como si no volver a la iglesia nos escondiera de Dios. Jonás tomó una barca, hoy se metió allá, agarró a otro lado, y yo creo que, no sé, seguro de la prisa se le olvidó que Dios era omnipresente y que Dios lo estaba viendo. Y que Dios no se estaba dando cuenta de lo que él estaba haciendo, que podía escapar del juicio de Dios, pero nosotros tenemos que saber que nadie va a escapar del juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después vendrá. Después viene el juicio. Así nos da muchas veces a nosotros, nos da como prisa. No sé si de la prisa nosotros pensamos que el apartarnos de los hermanos, que apartarnos de la iglesia, eso nos va a esconder de Dios. Como si Dios no nos estuviera viendo. El asunto es que Él nos está viendo y Él nos está llamando. Por más que también nosotros nos escondamos, esto no va a anular las consecuencias del pecado cometido. Mira el versículo 14. Leamos del 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios lo sabe todo. Diga conmigo: Dios lo sabe todo. Dígale al de al lado: Dios lo sabe todo. Es bueno recordar, ¿lo sabemos? Pero se nos olvida, ¿cierto? Nos pasa lo de Jonás. Se nos olvida, pero Dios lo sabe
Todos tuvieron que enfrentar las consecuencias del pecado. ¿Cuál que fue mi esposa? ¿Cuál que fue la serpiente? ¿Que fue la culpa del otro? Aquí no hubo culpas. Adán, Eva y la serpiente, a todos recibieron consecuencias, ¿sí o no? A cada uno, ahí los acabamos de leer. Maldita serás, pondré enemistad, la tierra será maldita. A cada uno tiene su parte. El versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. Nos está mostrando aquí que el hombre queda destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué queda destituido de la gloria de Dios? Por el pecado. El pecado de inmediatamente separa la presencia de Dios del hombre. Entonces, el pecado es el que hizo echar allí al hombre y lo puso al oriente, le puso querubines y me llama la atención, y una espada que iba encendida para que el hombre no se pasara allí. No había medio humano para que el hombre volviera a entrar allí, a este lugar. Y allí es donde leamos el versículo 21. Y Jehová Dios, 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió. O sea que vemos aquí el primer sacrificio para cubrir la vergüenza que ellos tenían. El primer derramamiento de sangre a causa del hombre. Tiene que, el primer sacrificio, matar un animal para cubrirlos con las pieles a ellos, cubrirlos de su pecado. Y allí es donde nosotros podemos ver que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Adán y Eva pecó y falló, tuvieron vergüenza y Dios los cubrió. El amor de Dios es tan grande, querido hermano. Y aquí quiero empezarme a detener un poco más, porque estamos viendo la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros. Los pudo haber sacado, pero ellos tenían vergüenza y Dios los cubrió. Hermano, cuando tú pecas y tú fallas, Dios tiene amor para ti, para restaurarte si tú realmente quieres ser libre de eso. Si tú acudes a Él, Dios te quiere perdonar. Dios quiere libertarnos de esa condición en que nosotros estamos, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Cristo murió por nosotros. No todo está perdido, el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? ¿Cuántos estamos conectados? Y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos, y si todos pecaron, eso es lo que pasó. Ahora estamos viendo la realidad del asunto, la realidad del pecado, que entra por un hombre y el pecado ha sido traspasado a todos los hombres. Y si todos están llenos de pecados, todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, en Génesis 3:15, se ve esta realidad y esta condición tan grave de una muerte para la vida de las personas que ya no iban a vivir eternamente en la tierra, sino que iban a tener cierta edad, pero también cuando murieran iban a pasar una condenación eterna. Pero el Señor Jesucristo, en su amor, Dios muestra su amor para con nosotros, que Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
me gustó mucho, la verdad, uy, fui impactado, les voy a ser sincero. Cuando estaba viendo, usted ve en el hebreo, y cuando allí en el hebreo dice que él, él, está hablando allí del pronombre personal de la tercera persona masculino singular. Y yo solamente con saber que era la tercera persona masculino singular, yo decía, es el Señor Jesucristo, el que herirá en la cabeza y vencerá a Satanás en la cruz del Calvario. Es impresionante aquí como vemos la obra de Dios, porque Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ellos, siendo el Señor Jesucristo quien vencerá a Satanás, vencerá los poderes de Satanás, anulando todo el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, tomándola y clavándola allí en la cruz del Calvario. Aquí me habla del Señor Jesucristo, aquí me habla del Señor Jesús como Salvador. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Porque lo que pasó aquí fue una falla, una ruptura. Ya no había comunión entre Dios y el hombre. Pero inmediatamente se peca, inmediatamente también se muestra el plan redentor de nuestro Dios hacia nosotros a través del Señor Jesucristo. Inmediatamente hubo pecado, inmediatamente se muestra el amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Si no estaríamos, ya dijimos, todos pecaron, todos están fuera. Para que de esta manera se pueda ver el amor de Dios y se pueda entender, de tal manera amó Dios. Ustedes fallaron, yo les dije que no comieran y comieron, entonces tienen que morir. ¿Y qué tenían que pasar con ellos? Tenían que morir. Y el pecado entró por un hombre, pero el pecado pasó ¿a quiénes? Entonces, ¿quiénes tenían que morir? De tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Hay un rescate, hay una salvación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ese es el Señor Jesucristo. Quien entregó su vida por ti, la entregó por mí. Quien vino a rescatarnos, ese es el amor de Dios. Muertos en delitos y pecados. O sea, muertos de verdad, hermanos. Y no valoramos eso. Es que mi vida eso. Mire, hermanos, queremos acomodar a Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, hermanos, equivocados. Nosotros debemos acomodarnos a lo que Dios quiere. ¿Cómo nos debemos acercar a Dios? No es que yo me voy a acercar así, hermanos, dejemos toda esa vaina a un lado ya. Nosotros nos debemos acercar a Dios como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios es tan grande, Dios es tan fiel, mi querido hermano. Y así nosotros podemos ver el amor de Dios. Al decir estas palabras, allí en Génesis 3:15, Dios está diciendo que envía a su Hijo a la cruz del Calvario. Y esta es la primera profecía mesiánica que nosotros vemos acá en la Biblia. Tú le herirás en el calcañar. Allí hace una referencia al sufrimiento temporal que iba a vivir el Señor Jesucristo, la crucifixión que Él iba a pasar, que no fue una derrota permanente. Tú le herirás en el calcañar. En otra versión dice, le morderás. Claro, iba a tener que pasar aflicción en la cruz del Calvario. A eso se está refiriendo. Pero el Señor muere y el Señor resucita, porque Dios ya tenía un plan para salvar al mundo desde el principio. Él le iba a herir en el calcañar, pero ¿qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Le iba a dar. Oye, pensaba yo, como hablaba de serpiente, usted encuentra una serpiente, ¿dónde le debe dar? ¿En la cola? Usted le da en la cola, ¿qué pasa? ¿Usted dónde tiene que darle? En la cabeza. Y dice, tú le herirás en el calcañar, pero otro te va a herir
en la cabeza. Ahí vas a quedar vencido por siempre y para siempre. En la cabeza es donde se debe dar para que tú seas vencido. Hermano, cierra tus ojos allí mientras yo quiero compartirte, porque yo no sé si tú has sido seducido por la serpiente, te ha cautivado, si le has dado parte, no sé si has fallado delante de Dios, la serpiente te ha seducido, si la serpiente te ha tentado, o ha sido fuerte la lucha que has tenido, vienes luchando, vienes combatiendo contra los ataques de Satanás, los argumentos del engaño, seducido de alguna manera u otra para apartarte de la sincera fidelidad, de la devoción que tienes hacia Cristo, de la pureza que tienes hacia Él. Tú puedas meditar hoy y recordar que el amor de Dios es tan grande, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió para derrotar en la cabeza, herir definitivamente a Satanás, para que tú seas libre de todo pecado. Hoy Dios quiere decirte que Él ha enviado a su Hijo a morir por ti, para perdonarte, para limpiarte, para que tú ya no sigas esclavo, no sigas siendo seducido por Satanás, porque Satanás te dice, tú no puedes salir, tú no puedes avanzar. Pero hoy Dios quiere decirte que Él estableció un plan de salvación y de libertad para tu vida. Sigue allí meditando. Yo quiero leerte este versículo que dice en Romanos 5 del 1 al 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, está diciendo que somos justificados por la fe. Creer, si tú crees, esto es tener fe. Si tú crees en Dios, creer es fe. A través del Señor Jesucristo es el que nos permite la entrada a la gracia del Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Hoy debemos acudir al Señor Jesucristo. Tal vez te has visto en una cadena de ira, de engaño, de mentira, de cantaleta, de gritería, de disensión, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de lujuria, de pornografía, de borrachera, de vicios. Hoy tú puedas ir al Salvador, aquel que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, aquel que murió y resucitó en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Lo que Satanás con la astucia y el engaño les quitó a Adán y Eva, que era la vida, hoy el Señor Jesucristo viene a traer vida y vida en abundancia. Hoy decláralo sobre tu vida. Hoy recibo vida y vida en abundancia. Decláralo, hoy declaro vida y vida en abundancia en mi vida. Todo dictamen, toda obra del enemigo que ha venido sobre mi mente a decirme que voy a morir, a traerme muerte, a traerme aflicción, a traerme amargura, hoy la llevo a la cruz del Calvario, porque el Señor Jesucristo ya venció. Él es el Salvador, no eres tú, hermano. Tú estás luchando, pero hoy tienes que entregarle eso al Señor, porque Él ya venció en la cruz por ti, hermano. Hoy lo que tú tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor. Hoy decirle: Señor, yo tomo tu libertad. Hoy yo soy libre por tu sangre preciosa. Hoy yo soy libre, Señor, porque tú me haces libre, Padre eterno de gloria. Señor amado, en esta mañana te damos gracias porque desde el inicio del mundo tú ya tenías un plan de salvación para mi vida. Miles de años atrás el Señor ya había pensado en ti, en salvarte a ti. Hermano, no menosprecies la salvación, no tomes en poco la salvación. Cuida la salvación que Dios te ha dado.
Cuida la obra que Dios ha hecho en tu vida. Él tuvo que morir y entregar su vida por ti, derramar su sangre por ti. Él te compra con tu sangre preciosa. Hoy tú puedas decirle: Señor, yo te doy gracias por tu salvación. Hoy yo quiero decirte gracias por morir por mi vida. Si tú has pecado, has fallado, dígale: Señor, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. He sido una persona, Señor, que he fallado, Señor, en pensamiento, Señor. Una persona que ha tenido orgullo, arrogancia, altivez, egoísmo, Señor. He tenido tantas cosas que me han afectado en mi vida. Pero hoy, Señor, yo acudo a ti, al Redentor, al que hizo toda la obra.